todos. Buenas tardes, profesor. No sé si anda mi audio. Sí, le escucho, no sé quién habló. ¿Alguien habló? La persona que habló recién, le escuché. Bueno, se sigue conectando más participantes. Les pido por favor a aquellos que andan manejando, presten atención a la ruta. Sí, Ivana, sí, sí, le escuché, le escuché. Vuelvo a decir, Ah, bueno, gracias. aquellos que están conduciendo, por favor, presten atención a la ruta. Bueno, vamos a dar inicio al encuentro de hoy, a dar continuidad a algunos contenidos, algunos conceptos que tienen que ver con esto de la actividad que hacemos nosotros dentro de nuestra organización, que tiene que ver con la gestión penitenciaria y la gestión como un sinónimo o una expresión similar a la de administrar a esta organización en la cual nosotros dependemos. Después nosotros vamos a ir más adelante avanzando sobre algunos conceptos que son más interesantes, que tienen que ver con el liderazgo y con el rol que cada uno de nosotros tiene que desempeñar hacia el interior de los equipos de trabajo que conducimos y de los cuales también formamos parte, porque puede ser que alguno de ustedes no esté conduciendo, sino que sea un integrante más que colabora desde su lugar con la tarea de llevar adelante la actividad de cada pequeña parte que forma a nuestra organización general. Uno puede pensar el servicio penitenciario como una organización que lo es, como una institución, como una organización grande, y después uno puede ir suscribiendo con diferentes organizaciones más pequeñas que integramos esa organización general. Se va diversificando la tarea del servicio penitenciario a través de toda su estructura, que es enorme, y cada una de sus partes puede ser asimilada al concepto de una pequeña organización. Y de hecho, particularmente la tarea que ustedes desempeñan en sus destinos tiene que ver con esto de permanentemente administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar permanentemente en virtud de los objetivos que persiguen las actividades que ustedes desempeñan en los cargos que cada uno cumple, ¿no? En las diferentes secciones, áreas, bueno, en toda la estructura general de nuestra institución. Voy a tomar asistencia al final de la clase. Yo ahora a las 5:05 tengo otra reunión, así que me puse acá el reloj. Le pido disculpas. Voy a tratar de ser puntual porque me convocaron a una reunión de trabajo acá en La Plana y por eso prefería, antes de perder tiempo con tomar asistencia, tomar asistencia al final, que siempre hay alguien que se suma a último momento, así no perdemos mucho más tiempo. Eh, Particularmente, yo vuelvo sobre mis palabras e insisto con esto en la manera en que yo tengo como docente para llevar adelante la cursada junto con ustedes de este espacio. Ustedes saben que yo hago una clase sincrónica como la de hoy, donde vamos a hablar algunas cuestiones conceptuales que están basadas sobre una actividad que yo les dejé para el encuentro anterior. Para mí es muy importante porque yo la manera que tengo de evaluar a cada uno de ustedes es en la medida, ahí hay alguien con un simulacro de incendio. Bueno, eh, para mí es importante que todos ustedes cumplan las tareas en tiempo y forma porque es una manera que yo tengo de evaluar. Mi cursada tiene esta característica, yo lo he tomado así, por ahí otros docentes se manejan de otra manera. A mí me da resultado esto de hacer una clase sincrónica y una que tenga que ver con una intervención concreta de cada uno de ustedes, que les permita reflexionar sobre la práctica de la que cada uno de ustedes de manera situada pueden responder a las diferentes consignas. Particularmente la actividad que yo les dejé en la clase anterior tiene que ver con el tema de estrategias. Ahora vamos a entrar un poquito a analizar esta cuestión conceptualmente en el marco de la tarea que ustedes desempeñan, en el marco de la gestión de las organizaciones. Pero bueno, vuelvo a insistir, yo lo reitero, yo soy respetuoso de cada uno de ustedes, somos gente grande, todos los que estamos acá. Hay estudiantes que no han cumplimentado las tareas, yo registro todo y para mí todo tiene su peso y su importancia a la hora de cerrar la nota. Yo les adelanto, yo todos los años
hago una actividad final para que ustedes puedan como hacer el cierre de la materia. Puede ser un año, hice hacer un análisis para que cada uno haga territorialmente el desempeño de las funciones, con el tema de planificación estratégica, que es el tema que vamos a tomar hoy. Otro, un año hice un análisis de una película para que ustedes puedan analizar y dar algunas conceptualizaciones que tienen que ver con el manejo de las organizaciones y la construcción del liderazgo. Todos los años voy modificando la manera de evaluar, otras veces hago alguna cuestión que tiene que ver con una evaluación más específica dentro del campus virtual. Todavía no tengo definida la manera de evaluar, digamos, en este espacio. Sí es decirles esto, que para el final de cursada yo les voy a dar una actividad concreta, puede ser una evaluación tradicional o algún tipo de otra evaluación para que hagan el cierre definitivo de la materia. Pero para mí, la nota específica de cada uno de ustedes está relacionada con esa última evaluación, pero con todo el proceso que yo registro, ¿no? No solamente el hecho de la asistencia, que yo tomo asistencia, que puedo entender que alguno no pueda estar presente por, obviamente, la cuestión laboral, es entendible, pero particularmente y muy especialmente el cumplimiento de las actividades que yo le doy en tiempo y forma. Porque entiendo que las actividades son muy concretas, son específicas, a algunos les puede parecer que son actividades muy simples, pero para los objetivos que yo persigo, para mí es importante el aporte de todos ustedes en cada una de las actividades. No, Flavia, todavía no pasé lista, voy a pasar al final. Al final tomo asistencia, no se preocupe. Ahí me preguntó ahí en el chat. Entonces vuelvo, ustedes ven, y yo soy consecuente con esto, en que para mí es importante que todo el mundo cumpla las actividades en tiempo y forma. Yo no les doy demasiada bibliografía, no les doy demasiadas cuestiones para que ustedes, porque entiendo que somos muchas materias, entiendo que todos están trabajando, entiendo que todos tenemos responsabilidades, pero sí exijo un mínimo marco de cumplimiento de actividades, entendiendo obviamente que están transitando una formación universitaria. ¿Mm? Vuelvo a decir, yo no le quito peso a mi materia, estoy diciendo cuál es mi abordaje como docente. Yo entiendo todo lo que ustedes me pueden decir, lo entiendo. Están todos trabajando, están todos con obligaciones, están todos con problemáticas, yo no entiendo. Mi materia se adapta a esa realidad, pero yo como docente exijo el mínimo cumplimiento de las consignas que les doy. Se los digo no de manera enojada, por favor, no lo tomen así. Lo digo con énfasis porque después llega fin de año, estamos ya en octubre, mediados de octubre, la cursada termina a fines de noviembre, principio de diciembre, después no quiero sorpresa, profesor, no sé qué, no sé cuánto, bueno. A buen entendedor, pocas palabras. Esta es mi dinámica, soy honesto con ustedes y a mí me gusta ser justo con todo. No es lo mismo la persona que participa en las clases, que está presente, que cumplimenta las actividades en tiempo y forma, que aquel que no las hace, independientemente de por qué sea que las hace. Yo no le estoy diciendo que no las hace porque no quiere, porque chanta, estoy diciendo en el sentido de honestidad entre personas adultas de cuáles son mis criterios como docente, digamos, frente a esta materia. ¿Está? Fui claro, ¿no? No ando se entiende, ¿no? Si alguno tiene alguna duda, me la consulta. Más que nada porque, bueno, después llega a fines de la materia y estamos todos penando. Y bueno, si alguien no me presentó ningún trabajo, alguien no asistió nunca al espacio curricular y no tengo muchas herramientas como para poder aprobar, ¿eh? Y estamos, bueno, tratando de elevar un poquito el nivel de la formación, sin desconocer, obviamente, que son toda gente que está trabajando y con responsabilidades. Bueno, después de este acto de reflexivo, antipático, pero necesario, vamos a dar continuidad a la tarea que me convoca. Bien, ¿todo el mundo ve el PowerPoint? ¿Se está viendo? Administración Sí, sí, estratégica. profesor. Bueno, Sí, profesor. Sí, 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 sí. bueno, Sí, sí, sí. bueno, nosotros hasta el momento hemos definido lo que es una organización, quedó medianamente claro que todos estamos atravesados por las organizaciones a lo largo de nuestra vida, sabemos que el servicio penitenciario es una organización, podemos
desmembrar el servicio penitenciario como en organizaciones mucho más pequeñas. Cada unidad penitenciaria puede ser concebida como una organización. Cada elemento que integra las diferentes áreas de la unidad penitenciaria puede ser también entendido como una organización. En definitiva, nosotros como funcionarios y agentes del Estado y como conductores naturales, porque somos oficiales, tenemos a cargo la conducción no solamente del personal, sino la responsabilidad de llevar a buen puerto las actividades que cada una de nuestras áreas desarrolla, justamente en virtud de satisfacer los diferentes objetivos que perseguimos justamente para satisfacer el objetivo general de nuestra organización, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene que ver con la custodia y guarda de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de lo que nos imponen la ley de ejecución penal y el diferente pliego normativo que hace a la ejecución de la pena privativa de libertad, por un lado, y aquello que tiene que ver con el acompañamiento de las personas procesadas, ¿no? Aquellas que se encuentran detenidas a espera del proceso penal. Bien, eh, eso más o menos lo tenemos en claro, no voy a entrar en discusión con algunas cuestiones. Eh, dentro de toda nuestra actividad que desarrollamos, indiscutiblemente para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual nosotros formamos parte, obviamente la ciencia de la administración ha definido a la administración como ese conjunto de procesos o de actividades que se dan dentro de las organizaciones justamente para poder llevar a cabo esa satisfacción de los objetivos que dan sentido a la existencia de esa organización. Y particularmente veíamos que dentro de ese proceso, en las otras clases, se daban estas actividades concretas, específicas, que tienen que ver con la ideación de los objetivos, que está asociada con la planificación, la estructuración del funcionamiento y los diferentes cumplimientos de roles dentro de dentro de esa organización, que tiene que ver con la función de organización dentro del proceso de la administración. Después veíamos el hecho de la dirección y el control. Y esa es una actividad permanente, constante, que se retroalimenta. Planificación, organización, dirección y control es un feedback permanentemente que se da dentro del proceso de administración de las organizaciones. Ahora, está bien, esto dentro de lo conceptual, dentro de lo teórico, pero independientemente de eso, que es importante tener la conceptualización, cada uno de ustedes hace mella dentro de la actividad que cada uno desarrolla y bueno, obviamente que quienes mejor que ustedes saben sobre las dificultades que tenemos nosotros hoy en día, las que tuvieron antes y las que seguirán teniendo a la hora de... ¿Sí? ¿Alguien habló? No, bueno, alguien que se conectó. Esto, cada uno de ustedes sabe sobre las dificultades de llevar adelante el proceso de administración en cada uno de sus roles y destinos laborales. Si bien uno en las áreas o en los sectores o en los diferentes lugares que ustedes desempeñan tienen claro cuáles son los objetivos que tienen que cumplir, y bueno, uno adapta, acompaña al personal, a los equipos de trabajo, utiliza los recursos que tiene a disposición y bueno, y permanentemente está siempre en eso de la atención, de dar respuesta a los objetivos, a las necesidades institucionales y paliando siempre la contingencia de lo que implica conducir una organización que tiene que ver justamente con administrar la vida de las personas que se encuentran detenidas, por un lado, y el personal penitenciario por el otro, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, todos saben la situación actual de nuestra institución, con la sobrepoblación, con la merma en los recursos humanos, con la fuga de personal penitenciario a instancias del área metropolitana, de la policía metropolitana, bueno, la gente que se retira, la falta de, bueno, si nos ponemos a contar nos largamos a llorar y todos, y bueno, tenemos que ir toda terapia por lo que implica la situación actual de nuestra institución. Pero independientemente de eso, que exagero un poco algunas cuestiones, nadie puede negar, ninguno de ustedes, es más, ustedes me pueden hasta dar cátedra a ustedes a mí en las dificultades que se encuentran y permanentemente uno permanentemente va maniobrando, va accionando, va traccionando como conductor frente a las dificultades que se presentan justamente para satisfacer
un objetivo puntual. Hay que largar una libertad a último momento, una libertad que llega, un oficio, no tenemos el profesional, el abogado para que haga la jurídica, hay que empezar a buscar dónde conseguimos un abogado. Bueno, uno tiene que, lo doy como ejemplo, ¿no? Un ejemplo particular. Entonces uno, bueno, está a cargo, ese es el subdirector que está a cargo, es el jefe de turno que está a la noche, llegó un oficio de último momento, hay una libertad inmediata de un interno que es procesado, no tenemos cómputo porque es procesado, bueno, no tenemos abogado, tenemos que llamar a uno, si estamos en un complejo, aviso, bueno, todas estas cuestiones que uno permanentemente en la actividad cotidiana va mirando, tiene que ver justamente con esta intervención estratégica que nosotros hacemos permanentemente con nuestras funciones como conductores de nuestros equipos de trabajo. Uno, si bien tienen claros los objetivos que cumple cada una de sus áreas, permanentemente la realidad me va presentando desafíos, problemáticas, contingencias, que para aquellos que somos conductores nos implica reajustar permanentemente las actividades, las acciones, para poder dar respuesta a esa contingencia y satisfacer el objetivo que tenemos que cumplir. En este caso que doy, otorgar la libertad a esa persona o al menos asegurarnos de que si existe algún impedimento legal, la persona no recupere la libertad, por el ejemplo que puse. Bueno, pero esto es un ejemplo de todo lo que ustedes pueden dar, alguna comisión que se tenga que hacer, algún recargo, no se cuenta con personal, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo de las de dificultades o desavenencias que tenemos en la vida cotidiana, en lo laboral nuestro, penitenciario. Pero particularmente a esto voy yo, ¿no? Eh, no hay una receta única de lo que uno tiene que hacer permanentemente que uno puede aplicar en lo cotidiano para dar respuesta a todo, porque justamente la realidad nos desafía a los conductores a pensar intervenciones estratégicas tomando en cuenta el análisis o el diagnóstico del contexto que nos rodea o las dificultades que se nos presentan o las problemáticas que se nos presentan con los recursos que contamos. Y esta es una actividad bastante constante que se da dentro de todas las organizaciones, de todas, pero particularmente de la nuestra, ¿no? O con una realidad tan compleja, evidentemente uno permanentemente va virando las intervenciones, va pensando soluciones diferentes para las problemáticas que nos acucian permanentemente, y en este sentido aparece este concepto de administración estratégica o de qué es esto de la estrategia, ¿no? Que yo les pedía en el trabajo práctico que muchos de ustedes muy bien explicaban con el devenir de las problemáticas o de las situaciones o de la actividad cotidiana, qué les parecía a ustedes cuando aplicaban una estrategia. Y partía yo de la base del concepto, yo les había dejado del concepto de la definición de la Real Academia Española, bueno, más o menos como para darle alguna herramienta de poder definir qué es estrategia. Principalmente la palabra estrategia viene del campo militar, viene justamente del ámbito belicoso, que tiene que ver justamente con el arte de dirigir operaciones militares, ¿no? Esta es una de las definiciones que tiene la palabra estrategia, ¿no? Arte traza para dirigir un asunto, un plan, una táctica, una planificación, un planeamiento, bueno, y un proceso regulable, conjunto de reglas que busca una decisión óptima en cada momento. Bueno, parece ser que esto de realizar una estrategia, poder determinar una estrategia, está vinculado justamente a una actividad específica que tiende a dirigir la acción del grupo que nosotros conformamos, la actividad de las personas que nosotros conducimos, justamente para tomar una decisión certera que me permita satisfacer el objetivo que yo necesito cumplimentar. Entonces, en virtud de eso, aparece dentro del ámbito de la administración de las organizaciones el concepto de la administración estratégica. ¿Qué es esto de la administración estratégica? Bueno,
Y está muy íntimamente relacionado con este ejemplo que yo les daba yo del tema de que hay que largar una libertad a último momento, bueno, hay que analizar qué tenemos, con qué contamos, si no tenemos acá, no tenemos un profesional abogado, ¿dónde podemos buscar? ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién tenemos de pasiva? ¿Puede bajar el de pasiva? ¿En la unidad de al lado tiene un abogado que nos puede prestar? Bueno, esto que ustedes en lo cotidiano hacen permanentemente. Y justamente la administración estratégica es este conjunto de decisiones o acciones que nosotros llevamos, los que conducimos, justamente que van a determinar el desempeño a largo o corto plazo de la organización. Es decir, esas intervenciones que uno hace a conciencia, justamente para poder intervenir en la acción y en la decisión del funcionamiento de esa organización, justamente que me van a permitir que yo pueda cumplir este objetivo. Vuelvo a decir, en lo concreto, ¿tengo que largar una libertad? Bueno, yo sé en qué condiciones una persona se puede libertar, pero necesito de un abogado que me haga la jurídica, de que cercione que no haya impedimentos legales, de que se pueda acusar, obviamente, si la persona tiene algún pedido de captura, hay que conseguir el informe de policía, bueno, hay que hacer todas unas cuestiones que ustedes saben que tienen que hacer, pero si yo no cuento con el abogado, yo tengo una dificultad, tengo que planear una estrategia. Si yo de antemano sé que no tengo abogado, muchas veces se definen estas intervenciones o esta estrategia anticipadamente. A veces hay nexos entre las unidades de un complejo que ya tienen vehiculizado una intervención concreta. Si me falta un abogado, ¿con qué abogado cuento? O muchas veces pasa, por ejemplo, tengo que dar un acto físico de egreso e ingreso, no tengo médico, cuento con el médico de la unidad vecina. Bueno, todas estas cuestiones que nosotros en lo cotidiano sabemos que hacemos, realizamos, porque tenemos que cumplir un objetivo, pero necesitamos de ciertos recursos humanos y de ciertos recursos materiales para poder cumplimentar nuestra actividad. Y en eso, en esos concretos, en esas acciones concretas, perdón, que nosotros vamos llevando a cabo, está íntimamente relacionado con esto de la administración estratégica, ¿no? Porque permanentemente aquellos que conducimos, en todo el proceso de la administración, intervenimos estratégicamente porque nuestra organización está anclada en un contexto determinado, y ese contexto me va a condicionar el accionar de la organización. Yo tengo un contexto que permanentemente me va a ir afectando, y permanentemente va a hacer que aquello que conducimos tengamos que dar respuesta al objetivo que perseguimos, pero teniendo en consideración el contexto que condiciona el funcionamiento de la organización. Particularmente para la ciencia de la administración, este proceso de administración estratégica, es decir, para uno poder conducir la organización con criterio estratégico, bueno, existen por la literatura administrativa ya determinado estos 6 pasos generales, que son los que terminan dando académicamente contenido conceptual al proceso de la administración estratégica. Con el permiso de ustedes, voy a tomar un mate. Disculpen. Bueno, para hablar del proceso de administración estratégica, necesitamos cumplimentar estos 6 pasos. Primero, obviamente, dentro del funcionamiento de la organización, tener identificado y en claro cuál es el objetivo y la misión de la organización y cuáles son las estrategias actuales que tiene esa organización. Para un funcionamiento normatizado como tiene nuestra institución, uno sabe cuál es el objetivo y la misión que persigue nuestra organización y sabe cuáles son las estrategias que la institución propiamente tiene para dar respuesta a todas las contingencias, pero no tiene respuesta para todos los problemas. Por eso nosotros permanentemente en nuestro trabajo estamos condicionados por la realidad de nuestros contextos. La provincia de Buenos Aires es extensa, las 61, casi 62 unidades próximas ya a tener alojamientos de interno, la unidad 62 de Florencio Varela, están diseminadas en toda la provincia de Buenos Aires. Cada unidad penitenciaria se corresponde
a un complejo penitenciario particular. Cada complejo penitenciario está atravesado por un departamento judicial específico. Cada departamento judicial muchas veces tiene criterios diferentes para situaciones que para nosotros son similares. Muchas veces los jueces toman criterios, no digo que son distintos, pero muchas veces dispares para ciertas situaciones. Obviamente que a esto voy. Cada actividad que nosotros desempeñamos, si bien el servicio penitenciario como organización tiene ciertas estrategias generales, pero no opta o no impide el hecho de que en cada territorio, en cada desempeño de actividad, aquellos que conducimos no tengamos que utilizar estrategias propias para dar respuestas a problemáticas que se nos van suscitando o a criterios propios contextualizados en nuestros trabajos. Más de uno de ustedes, que son del escalafón general, ha transitado su trabajo en diferentes unidades. Ustedes saben que cada unidad tiene un contexto particular, tiene una idiosincrasia particular, está afectada por diferentes cuestiones externas que impactan el desarrollo de la actividad y que implica muchas veces que los jefes y las jefas tengan que salir al cruce a implementar estrategias que den respuesta y adapten la actividad de esa pequeña organización a esas exigencias externas. Por eso, el primer paso para el proceso de administración, obviamente, es tener en claro cuáles son los objetivos y las misiones y las estrategias generales de una organización. Obviamente hay que hacer un análisis externo e interno del funcionamiento de la organización. En base a ese análisis que se haga externo, es decir, del contexto en el cual nosotros nos desarrollamos nuestra actividad, y en base al análisis interno, es decir, del propio funcionamiento de nuestros equipos de trabajo, bueno, a veces se hace necesario reformular estrategias e intervenciones, implementarlas y evaluar los resultados. En estos 6 pasos se reduce el proceso de la administración estratégica. Parto de entender cuál es el objetivo general de mi organización, parto luego de analizar el contexto en el cual mi organización está desarrollando la actividad, analizo cuáles son las condiciones en las cuales se desempeña nuestra organización o nuestros equipos de trabajo en el contexto en el cual cada uno de ustedes desarrolla su actividad. A veces se hace necesario de reformular estrategias nuevas, implementarlas y evaluar resultados. Y en este proceso de administración estratégica se vuelve a retroalimentar esta actividad que impacta directamente en el desarrollo de nuestra actividad. Bien, si algo no se entiende, me paran, me preguntan, intervienen, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, estos pasos que están acá, del 1 al 6, los podemos analizar en este gráfico que tenemos acá, que tiene que ver con identificar la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización, el análisis interno y externo, formulación de nuestras estrategias, implementación de estrategias y evaluación, y bueno, esto vuelve a realimentar. Algo interesante que por ahí cada uno de ustedes ha conocido por ahí en algún curso o en algún recorrido que hayan hecho de capacitación, en planificación estratégica, y si no lo han hecho, lo veremos acá, es que se utiliza mucho en el funcionamiento de las organizaciones y particularmente en las organizaciones empresariales para poder tener un diagnóstico concreto en el análisis interno y externo de la organización, existe un procedimiento, una herramienta que se llama FODA. ¿Alguno lo escuchó hablar? ¿Han hecho algún FODA alguna vez, en algún curso, en algo? ¿Saben lo que es el Sí, yo, FODA? profe, ¿Sí? sí, Marina, bueno, sí. cuéntenos, ¿qué es el FODA? Si sabe o no sabe, ¿cómo lo utilizó? En realidad, sí, como dijo usted, se implementa en diferentes empresas, organizaciones, y se tiene en cuenta a través de los pasos que dijo usted, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, eh, y me falta la A, que no ahora en este momento no me acuerdo, pero Oh, eh,
fortalezas, oportunidades, Oportunidades, debilidades debilidades y amenazas. y amenazas. Eso Sí. era. El FODA es una, gracias Marina, el No, por FODA favor. es una herramienta de diagnóstico, me permite hacer un diagnóstico de dónde está la organización a la cual yo formo parte, me permite ver, hacer un análisis o una intervención externa, es decir, qué hay por fuera del contexto en el cual está mi organización, bueno, y de ese contexto externo ver cuáles son las amenazas o cuáles son las oportunidades. Y en el caso de, como herramienta de diagnóstico, me permite también hacer un análisis interno del funcionamiento de la organización, como es el caso de qué fortalezas tiene mi organización y qué debilidades tiene. Que así como dijo muy bien Marina. ¿Alguien ha hecho un FODA en algún lado? ¿No? ¿Nadie hizo un FODA? Bueno, Marina comentó algo recién. No, Sí, en profesor, el yo cuatrimestre creo anterior nos que pidieron. ¿Les pidieron, no, en una en- materia? Sí, sí, nos habían pedido. Y después lo Bien, íbamos analizando y corrigiendo a la vez. bien. Bueno, perfecto, sí, sabía. Facundo recién dijo algo, no sé si se escuchó. sí, cuando en algunas secciones que me ha tocado estar a cargo y para hacer ciertos trabajos he utilizado la herramienta, quizá no de una forma tan formal, pero sí la he utilizado. A ver, gracias Facundo. A ver, más allá de que es una herramienta de la administración, es algo que permanentemente nosotros hacemos, esto de en nuestra tarea laboral uno permanente va haciendo diagnósticos, va analizando, va permanentemente viendo, bueno, cuáles son las cuestiones que nos aquejan, cuáles son las dificultades que tenemos, qué es lo que se nos exige por fuera del contexto de la organización. Vuelvo a decir, yo cuando hablo de la organización también me circunscribo en sus equipos de trabajo, entendiendo que cada área en la que ustedes están a cargo o forma parte es una pequeña organización. Registro interno, registro judicial. Bueno, sin circunscribiéndonos en esa oficina, en esa sección, en esa área. Bueno, hacer un análisis FODA implica, bueno, que el jefe de registro interno pueda hacer un análisis, un diagnóstico, entendiendo, bueno, cuáles son las amenazas que tiene del contexto, cuáles son las oportunidades que pueden sufrir ese contexto, que pueden ser un elemento que le sirva a esta oficina o esta sección para poder mejorar su trabajo, y un análisis interno tiene que ver, bueno, cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen sus equipos de trabajos en lo cotidiano. A ver, volvemos. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando un poquito con el paso uno, acá desarrollo del paso uno, perdón, que tiene que ver con, bueno, la misión, las metas, las estrategias, ya lo estuve hablando recién, ¿no? El tema de tener en claro cuáles son los objetivos concretos de nuestra organización y cuáles son las estrategias que ya están establecidas previamente para satisfacer esos objetivos. Lo cual uno permanentemente entra en tensión por el contexto en el cual está desarrollando las actividades y permanentemente tiene que ir mirando con la realidad que nos aqueja concretamente. Bien, acá quería venir a este cuadrito como para explicarlo un poco mejor. Generalmente, cuando se hace un FODA, como herramienta de diagnóstico, ¿no? También lo pueden encontrar como DAFO, acá ahí abajo dice DAFO porque también es otra terminología que se utiliza. Esto que yo les digo, es una herramienta para aquellos que gestionan, aquellos que están a cargo del trabajo en equipo, bueno, puedan hacer un diagnóstico de, el trabajo de su pequeña organización o de sus equipos. Entonces, generalmente hay aspectos de ese diagnóstico que están vinculados a cuestiones positivas o con cuestiones negativas. Y me permite hacer una lectura o una foto, si se quiere, una foto concreta de dónde se encuentra mi organización. Entonces, en cuanto al análisis interno de la propia organización o de mis equipos de trabajo, yo tengo debilidades y fortalezas que puedo determinar o que puedo describir de mis equipos de trabajo. Bueno, la debilidad tiene que ver con las propias carencias internas de mis equipos, ¿no?
que esas carencias internas son las que van a afectar el cumplimiento del objetivo que yo percibo en tiempo y forma. Y bueno, esa debilidad puede decir que tengo poco personal, puede decir que no cuento con los elementos materiales que necesitaría óptimamente, no tengo buena conexión a internet, bueno, no tengo material de recursos, no tengo hojas, no tengo mobiliario, no tengo una oficina, bueno, esas carencias propias internas que pueden ser relacionadas con recursos humanos, recursos materiales, o también tiene que ver con la vinculación existente dentro del desempeño del equipo de trabajo, cómo es la comunicación, cómo es la vinculación interna entre el jefe y sus dependientes, entre los dependientes en sí. Bueno, analizar internamente cuáles son las debilidades, esas carencias internas que en definitiva me restan para poder llevar a cabo el objetivo o satisfacer ese objetivo que yo necesito cumplir. Y también de ese análisis interno tenemos fortalezas, porque realmente hay actividades justamente que hacen o características propias de mis equipos de trabajo, de mi equipo de trabajo, de mi grupo, de mi pequeña organización, que bueno, si bien existen debilidades, también hay aspectos positivos que yo puedo detallar. Bueno, tengo poca gente, pero tengo gente que está capacitada, tengo gente eficiente, eh, tengo poca gente, pero con la gente que tengo buena comunicación, hay buen feedback, hay reconocimiento, hay un buen clima laboral. Bueno, son cosas que uno analiza internamente con esta herramienta FODA de los equipos de trabajo. Bueno, como todas las personas, todos tenemos cosas buenas y malas, los equipos de trabajo, los grupos de trabajos, las pequeñas organizaciones y las organizaciones en sí, en cuanto a recursos humanos y materiales, tienen debilidades y fortalezas. Y está bueno analizarlas, sacarles una foto como para entender en qué situación está el funcionamiento de mi pequeña organización. Y después los propios análisis externos que tienen que ver con amenazas y oportunidades. La amenaza son los aspectos negativos de aquellos elementos externos que afectan la consecución de objetivos de la dependencia o de la entidad, qué sé yo, no sé, digo una tontería como para entender, bueno, el jefe de mi sección se lleva mal con el subdirector del área, y bueno, eso es una amenaza, porque que el jefe de mi sección no tenga buena vinculación con una autoridad de mi dependencia, y bueno, es un elemento que me hace ruido al funcionamiento del equipo de trabajo, del pequeño grupo, ¿no? O del director de la unidad con el secretario de complejo o el jefe de complejo. Bueno, eso no deja de ser un elemento que termina afectando negativamente desde afuera el desarrollo de la actividad de mi equipo de trabajo tomándolo como organización, ¿no? O a veces la mala relación o la poca vinculación que hay entre una unidad penitenciaria y un departamento judicial, o un departamento judicial que permanentemente está interviniendo de manera así con, digamos, con cierta intencionalidad digamos, de buscar cuestiones, de investigar. Bueno, muchas veces no hay buenas relaciones entre los departamentos judiciales y las autoridades penitenciarias, y eso no deja de ser una amenaza como factor interno al cumplimiento de una actividad que tiene que ver, pensando a la unidad como una totalidad, ¿no? O con la vinculación con el exterior, o muchas veces el seguimiento y el control de organismos externos, de derechos humanos. Bueno, no dejan de ser amenazas en el sentido que son factores que inciden negativamente y permanentemente en el desarrollo de la actividad de los diferentes grupos o equipos de trabajo, tomando a cada equipo de trabajo como una pequeña organización. Pero además en ese análisis interno hay oportunidades, ¿no? Como aspectos positivos de ese análisis interno. Bueno, muchas veces el hecho de que haya una buena vinculación con los agentes externos, que haya buenas comunicaciones con las autoridades judiciales del departamento judicial en el que está la unidad, eso termina ayudando o dando una oportunidad al funcionamiento óptimo
de la organización, ¿no? Que tiene que ver con las vinculaciones externas que tiene la unidad, la dependencia o el pequeño grupo de trabajo con los agentes externos, ¿sí? Nosotros, teniendo esta lectura, haciendo este diagnóstico de nuestros equipos de trabajo, de una sección, de una subdirección, de una dirección, de un complejo, de una dirección general, de una subdirección general. Bueno, uno como conductor puede hacer este ejercicio y hacer una foto, ¿sí? Un diagnóstico que me permita dar cuenta, bueno, ¿qué debilidades y fortalezas tiene mi equipo de trabajo? ¿Qué amenazas y oportunidades del exterior se me presentan para el desarrollo de la actividad de mis equipos de trabajo? En virtud de este análisis, una vez que tiene un FODA bien hecho, bueno, puede, como es pensar estrategias distintas a las que venía planteando para favorecer no solamente el trabajo en equipo, sino el cumplimiento del objetivo que persigo con el trabajo de mi equipo. Acá yo puse como ejemplo, miren, por ejemplo, esto es un análisis de FODA que ha hecho Zoom. Esto está sacado concretamente Zoom como empresa. Bueno, este es un FODA de Zoom, este es un FODA de Nike, este es un FODA de McDonald's. ¿Aquí tengo alguno más? No. Bien. Por ejemplo, acá tienen unos ejemplos de análisis de FODA de la plataforma Zoom, como para tener como ejemplo. Como fortalezas, esto es un diagnóstico que ha hecho, esto está sacado de un material bibliográfico, ¿no? Es un nuevo canal de comunicación, es fácil de instalar, tiene una versión gratuita, tiene asistencia al cliente. Eso como fortaleza. Como debilidad, bueno, tiene una ciberseguridad baja, a veces presenta fallas técnicas en cuanto a la usabilidad, infiltración de terceros, está sometido a esta debilidad esta plataforma. Como oportunidad, bueno, permite una actualización del software de Zoom permanentemente, es un beneficio externo. Permite tener alianzas con programa anti-malware, bueno, eso es un término bastante técnico que tiene que ver con seguridad. Bueno, y también tiene la posibilidad, la plataforma Zoom, de informar a los clientes algunas cuestiones que tienen que ver para evitar las estafas web. Y obviamente, como amenazas externas, ciberataques, disminución de demanda, competidores, fallos fallos de servidores, de medio disléxico. Bueno, Nike. Acá tiene Nike otro análisis FODA que ha hecho esta empresa. Como fortaleza, reconocimiento mundial de la marca, enfoque en la innovación y diseño, patrocinio de atletas y eventos deportivos, amplia gama de productos. Como debilidad, depende de externos en producción, fuerte competencia en la industria, obviamente por otras marcas, falsificación de los productos, obviamente productos que son falsificados con la marca Nike, impacto ambiental de la producción y el transporte. Oportunidades, expansión en mercados emergentes, innovación tecnológica en productos, enfoque en el comercio electrónico, colaboraciones estratégicas. Y como amenazas, imitaciones y competencia, cambio de moda y preferencia, riesgo en cadena de suministro, impacto de las condiciones económicas. Bueno, McDonald's, como fortaleza, es una amplia red de restaurantes, tiene eficiencia operativa, tiene reconocimiento mundial y tiene una alta estrategia de marketing. Como debilidad, mala percepción por ser comida rápida o comida chatarra, fuerte competencia en la industria, bueno, hay varios competencias de McDonald's, preferencias del consumidor, riesgo en cadena de suministro, oportunidades, diversificación del menú, expansión en mercados emergentes, enfoque en la sostenibilidad, mejora de las experiencias del cliente. Y amenazas, obviamente, nueva competencia constante, es decir, que abran nuevas marcas para ofrecer el mismo producto que ofrece McDonald's, preferencias y hábitos alimenticios, obviamente una amenaza es que la gente por ahí se incline más a una alimentación más saludable, obviamente que es una amenaza para McDonald's, regulaciones de salud y alimentación y riesgo reputacional, obvio, que alguien haga circular alguna cuestión de que haya encontrado algo no agradable dentro de una hamburguesa, bueno, son lecturas que hace la empresa de un análisis FODA de su desempeño como organización. Lo concreto es que tanto Zoom como Nike como McDonald's presentan, bueno, este análisis FODA
como una herramienta de diagnóstico que obviamente que se considera a la hora de tomar nuevas decisiones e estrategias, justamente, y en el caso particular de que estas son organizaciones comerciales, son empresas, obviamente que permanentemente van interviniendo y van desarrollando nuevas acciones estratégicas, porque obviamente el objetivo que persiguen estas marcas es sostenerse internacionalmente, obtener ganancias, y obviamente como empresa o organización empresarial persigue un fin lucrativo. Esto yo lo doy como ejemplo. Obviamente después de cada clase yo dejo después colgado el PowerPoint para que ustedes tengan a disposición y una pequeña herramienta, un pequeño material bibliográfico que ayuda a entender un poquito más el PowerPoint y dar alguna cuestión más conceptual. Bueno, obviamente, habiendo hecho el FODA, habiendo realizado el diagnóstico, sabiendo la situación actual en la que se encuentra mi organización, mi equipo de trabajo, teniendo en claro aquellos aspectos positivos y negativos del análisis interno y externo, bueno, puede ser que este diagnóstico a mí, como conductor, como director, como gestor de los equipos de trabajo, este diagnóstico me dé herramientas justamente para poder intervenir con nuevas estrategias que sean más óptimas a la consecución de los objetivos que yo estoy buscando. Y esto que yo les decía, por ahí uno acá lo analiza más desde lo teórico, más de lo académico, pero es muchas veces lo que nosotros realizamos en nuestro quehacer cotidiano. Uno tiene que cumplir una actividad determinada, tiene que conducir un interno, hacer un traslado de un interno peligrosidad S, bueno, tengo que armar la comisión, tengo que ver la disponibilidad que tengo de GIES, la colaboración que a veces me tiene que dar otra unidad, bueno, todas estas cuestiones que en lo cotidiano uno a veces pierde de vista todas las intervenciones que hacemos de análisis internos y externos para poder cumplir con los diferentes objetivos que tenemos que dar cuenta a la hora de desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Y ejemplos hay, debe haber miles. Si nos ponemos a hablar, podemos dar un montón de ejemplos conforme a el sinfín de actividades que hacemos dentro del servicio penitenciario en todas las áreas y dependencias. Pero lo interesante de esto como herramienta es que a mí me permite hacer un diagnóstico concreto de dónde está mi equipo de trabajo, de cómo está la organización que yo conduzco y en base a la lectura que yo hago de este diagnóstico puedo tomar, obviamente, decisiones en la formulación de nuevas estrategias. Yo puedo hacer nuevas estrategias, puedo hacer nuevas planificaciones estratégicas justamente para obtener mejores resultados, satisfacer de mejor manera los objetivos que persigo. Una vez que yo formulo la estrategia, obviamente que la tengo que implementar y evalúo los resultados. Y en esa evaluación de resultados volvemos nuevamente a el feedback, ¿no? Evalúo los resultados y vuelvo nuevamente acá. Vuelvo a identificar los objetivos de la misión, a las estrategias que estuve utilizando y a veces tengo que ajustar el diagnóstico del cual partí. Es decir, tengo que modificar e intervenir nuevamente con esta herramienta denominada FODA. En definitiva, esto de la administración estratégica no es más ni menos que lo que cada uno de nosotros hace en el quehacer cotidiano de la actividad que llevamos a cabo dentro del servicio penitenciario. Permanentemente nosotros tomamos decisiones y acciones administrativas para satisfacer los diferentes desafíos que se nos presentan, de los más pequeños a los más grandes, que tienen que ver con el manejo de las diferentes situaciones que se nos van presentando, no solo con las personas privadas de libertad, sino también con el personal penitenciario, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que hoy actualmente tenemos. Bien, preguntas, dudas, fue muy aburrido, aportes, ya están recansados, no quieren escuchar más a nadie. ¿Vienen de otra clase? ¿Tuvieron otra clase anterior? No, No, no. nosotros no. Ah, ¿y después tienen otra clase con otro docente? Yo tengo esta nada más. Bien. Ah, bueno, entonces están fresquitos. No.
Bien. Bueno, ok. Hasta acá la clase de hoy, que tiene que ver con administración estratégica. A ver, les pido por favor, vayan bajando el material, que vayan leyendo el material. ¿Algún aporte? ¿Alguna conclusión? Están todos muy expectantes. Paso rápido, lista. Les pido por favor que me digan presente a medida que nos nombro, así damos por finalizada la clase. Aguirre Gustavo. Alfaro Flavia. Presente. Aliaga Paula. Barria Luis. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Verón Sabrina. Presente, profesor. Gracias. Blanco Gisela. Presente, profesor. Busto Federico. Presente, jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Citadino Marcos. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes. Crebatín Gabriela. Presente. De Sico María. De Marco Jorge. Díaz María Estela. Duarte Pamela. Presente. Figueroa Yamila. Gauna Omar. Presente, profesor. Gauna. Sí, Gauno Omar, presente. Gracias. Giada Ayelem. Presente. González Alejandro. Guerrero Roberto. Guevara Facundo. Guerrero. Guevara Facundo. Gumarelli David. Ahí viene el auto. Presente, profesor. Bien. Presente. David, gracias, Gumarelli. Istiliarte Jessica. Maidana Cintia. Maltisotto Marina. Presente. Mariño Julieta. Presente. Martínez Cisnero Facundo. Presente. Más Daniela. Presente. Massa Belén. Presente. Meneses Jonathan. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Montenegro Matías. Presente, profe. Moyano Julio. Presente, profe. Naranjo Jessica. Parodi Leonardo. Peralta Jorge. Presente, profesor. Peralta. ¿Qué tal? Peralta Romina. Bien. ¿Quién quedó? Sigo. Pereira Erika. Presente. Pintos Mauricio. Presente. Portel María. Coronino Mauricio. Rodríguez Carla. Presente. Sánchez Diego. Presente, profesor. Celaya Yanina. Sierra Pablo. Presente. Espagnol Ivana. Presente. Tapia Oscar. Tapia Oscar. Vázquez Héctor. Presente. Zurita Anabela. Ahí te vi, Tapia. Ahí te puse presente. Zurita Anabela.